Bueno, señores y señoritas, bienvenidos y bienvenidas a otro video más. Pues en este video nosotros vamos a hacer un sistema de control de luces. Pero antes vamos a empezar a explicar un poco lo que, en qué consiste la fotorresistencia. Pues en nuestro caso vamos a empezar a usar lo que es un multímetro y vamos a buscar lo que es la fotorresistencia. Y aquí tenemos este dispositivo. Es una resistencia variable, así como el potenciómetro, pero con la diferencia que el potenciómetro nosotros lo regulamos manualmente. Dependiendo de cómo lo regulamos manualmente, así su resistencia va a aumentar o va a disminuir. Este dispositivo también funciona similarmente, solo que nosotros no lo podemos regular la resistencia manualmente, sino que la resistencia la regula la cantidad de luz que caiga sobre este objeto en esta parte de encima. Entonces, el objetivo de mostrar esto con el multímetro es lo siguiente, es para que ustedes vean lo siguiente. Si yo, por ejemplo, conecto esta resistencia a este multímetro que aparece en Tinkercad, si yo conecto este dispositivo a este multímetro y lo pongo en modo de resistencia, pues miren lo que va a pasar. Cuando nosotros le damos iniciar simulación, pues esta resistencia o esta fotoresistencia tiene 180 kilo ohm. Entonces ahorita porque está en un estado de oscuridad total. Entonces, entre más oscuridad tenga, va a tener mayor resistencia, porque a medida, por ejemplo, yo voy iluminando o digamos el sol va llegando poco a poco y va teniendo más claridad este objeto, o sea, si ustedes se fijan, deja pasar más la corriente, es decir, baja más la resistencia y por lo tanto va a ser capaz de pasar esa corriente. Ahora bien, esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque dependiendo de este estado, pues nosotros también vamos a ser conscientes a la hora de programar y utilizar lo que es este sensor. Entonces ahora vamos a armar lo que es el circuito. Para conectar lo que es el LDR, vamos a poner esta resistencia de 10K y la vamos a conectar en pull-up. Para conectarla en pull-up, pues vamos a conectar este pin a positivo. Y de esta manera ya conectamos lo que es el LDR en pull-up. Ahora vamos con el relé. En este caso, este va a ser nuestra fuente de alimentación de 110 voltios. Voy a ponerle aquí que va a ser de 110 voltios, así como en las conexiones residenciales. Así que si ustedes van a hacer este circuito, pues háganlo con mucho cuidado. Entonces vamos a escoger un pin de los 110 voltios. Vamos a ponerlo en el común y vamos a escoger el normalmente abierto. Y el restante al otro pin. De tal manera que así ya hemos conectado lo que es el circuito de alta. Ahora para conectar el relé Arduino, pues vamos a escoger y el restante a tierra. Por circuito, por seguridad, pues es bueno que nosotros pongamos un diodo a la inversa. En este canal pues tengo dos videos relacionados con relés en donde se explica muy detalladamente, así que te los voy a dejar aquí arriba. Y de esta manera ya tenemos conectado lo que es el circuito. Vaya, ahora para el proceso de programación lo primero que vamos a hacer es declarar una variable en donde me lea la lectura analógica del pin A2 para ir viendo que todo funcione como se debe.
Vamos a ver. Y de esta manera pues nosotros tenemos un valor analógico de 54. Entonces aquí descubrimos que el mínimo valor es 54 y el máximo es prácticamente de 974. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, más o menos vamos a ponerlo aquí un poquito menos de la mitad, por aquí, al punto de que, o sea, cuando ya reciba la suficiente claridad, pues entonces nosotros vamos a apagar nuestro dispositivo. Esto va a depender de ustedes y de las necesidades que tenga el proyecto o de la calibración que le quieran dar. Entonces al menos yo lo voy a poner un poco acá. Entonces el valor analógico que yo voy a tomar como referencia es 925. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que voy a declarar una variable que se llame light. Le voy a declarar como salido. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una condición en la cual si este valor analógico se pasa de 932, pues entonces yo voy a apagar lo que es mi foco. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. De tal manera que si la lectura detecta arriba de 932, pues el foco se nos va a apagar y de lo contrario se nos va a encender. Y el programa va a funcionar más o menos así. De tal manera que aquí nuestro foco va a estar encendido porque estamos en la oscuridad absoluta. O en la oscuridad total, por decirlo de esa manera. Entonces a medida yo voy iluminando lo que es el sensor, al punto de que se pase los 932, pues mi foco se apaga porque el sensor le indica a Arduino que ya está lo suficientemente iluminado como para poder apagar. Y de aquí pues el foco no se va a encender. Y cuando se oscurece otra vez, pues el foco se va a encender. A tal manera de que el foco va a iluminar en la oscuridad. Ahora bien, hay otro detalle bien interesante. Y es que nosotros podemos disminuir las líneas de código que nosotros hemos empleado con el if else. Porque nosotros lo único que tenemos pues es prácticamente una instrucción en este if y en este else, y pues eso se puede arreglar con un operador ternario. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer un comentario multilínea, y pues ahora vamos a conocer el operador ternario. El operador ternario se comporta de esta manera. Primero nosotros le vamos a definir lo que es una condición, es decir, esto específicamente. Copiamos y pegamos la condición. Luego de la condición nosotros vamos a preguntarnos si esta condición es verdadera. Entonces, si la condición es verdadera, después del signo de interrogación va lo que es verdadero. Es decir, si se cumple la condición, pues nosotros vamos a copiar y pegar esto. De lo contrario, pues vamos a poner dos puntos después de esta instrucción y vamos a copiar y pegar esto. Claro, aquí no van a haber dos puntos y coma, solo vamos a borrar esto, de tal manera que aquí ya tenemos lo que es el operador ternario. Vamos a borrar lo que son estas instrucciones, prácticamente el if y el else que nosotros teníamos, y miren lo que va a suceder. De tal manera que el programa va a funcionar igual, se va a encender y se va a apagar. Y así, pues hicimos en una línea lo que hicimos prácticamente en 6 líneas aproximadamente. Así que este es todo el programa y eso es todo por este video, así que nos vemos a la próxima.